La fascinación por el Arca de Noé. El Arca de Noé, mencionada en el libro del Génesis, capítulos 6 a 9, ha sido objeto de fascinación a lo largo de la historia. Este relato narra cómo Noé, obedeciendo el mandato divino, construyó una enorme embarcación para salvar a su familia. Y una pareja de cada especie animal del diluvio enviado por Dios para purificar la tierra de la maldad humana. La historia del Arca y el diluvio resuena en diversas culturas y tradiciones, lo que ha llevado a innumerables debates sobre su historicidad y simbolismo. El diluvio bíblico y su significado en la arqueología. El diluvio bíblico, descrito en Génesis 7, 11 al 24, es un evento catastrófico que ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y teólogos. La búsqueda de evidencia física del diluvio ha llevado a numerosas expediciones en regiones como Mesopotamia, donde se han encontrado tablillas sumerias y babilónicas con relatos similares, como la epopeya de Gilgamesh. Estos hallazgos sugieren una posible base histórica o al menos una tradición compartida en torno a un gran diluvio en el antiguo Oriente Próximo. El propósito de este video es profundizar en la relación entre el relato bíblico del Arca de Noé, la montaña del Ararat y la arqueología. Abordaremos las diferentes teorías sobre la ubicación del Arca, analizando tanto las fuentes bíblicas como las evidencias arqueológicas y geográficas. Asimismo, examinaremos las interpretaciones teológicas y los debates contemporáneos en torno a este tema, con el fin de proporcionar una visión integral y detallada de uno de los relatos más intrigantes de la Biblia. En la exploración de este tema, nos apoyaremos en una amplia gama de fuentes, incluyendo textos bíblicos, registros históricos, hallazgos arqueológicos y estudios académicos. Además, queremos aclarar que la postura de nuestro canal es la del diluvio universal, así como aparece en la palabra de Dios, independientemente de que mostremos las diferentes posturas y teorías arqueológicas al respecto. 2. Las afirmaciones críticas y la posición liberal. Eric Peer y la desacreditación del relato bíblico. El egiptólogo británico Eric Peer es conocido por su escepticismo hacia la historicidad de los relatos bíblicos. En su obra Introduction to Egypt and the Old Testament, Peer cuestiona la veracidad de la narrativa del diluvio, argumentando que se encuentra en compañía sospechosa al asemejarse a mitos que explican la diversidad del idioma y el origen del arco iris. Según Peer, la historia del diluvio bíblico es puro cuento, una afirmación que ha generado un amplio debate entre los estudiosos de la Biblia y la arqueología. Magnus Magnusson y la leyenda del diluvio. El autor e historiador Magnus Magnusson, en su libro Archaeology of the Bible, se suma a la corriente crítica, al afirmar que la historia del Arca de Noé es evidentemente fútil, ya que la considera una leyenda prestada y alterada. Según Magnusson, la presencia de aparentemente dos historias del diluvio en el Génesis, que han sido combinadas en una, refuerza la idea de que se trata de un mito más que de un evento histórico. La teoría del diluvio local y William F. Albright. La teoría del diluvio local propone que el evento descrito en la Biblia no fue un diluvio de proporciones mundiales, sino más bien un evento localizado. William F. Albright, un renombrado arqueólogo y erudito bíblico, se burló de la idea de que el arca pudiera estar descansando bajo el glaciar del monte Ararat. Argumentó que no hay base ni en la geografía bíblica ni en la tradición posterior para reclamar que el Ararat moderno sea el lugar donde descansó el arca. Además, Albright señaló que no existe evidencia física de un diluvio de proporciones mundiales alrededor del 2000 a.C., rechazando la teoría de que las piezas de madera encontradas podrían ser del arca. Las afirmaciones críticas y la posición liberal plantean serios desafíos a la interpretación tradicional del relato del arca y el diluvio en la Biblia. Estas perspectivas han alimentado un debate continuo sobre la historicidad y el significado de estos relatos en el contexto de la arqueología y la teología bíblica. 3. El monte Ararat y el descubrimiento de madera. La controversia en torno a la ubicación del arca. El monte Ararat ha sido históricamente asociado con el lugar de descanso final del Arca de Noé. Sin embargo, esta afirmación ha sido objeto de debate entre los eruditos. Algunos argumentan que la referencia bíblica a los montes de Ararat en Génesis 8:4 no especifica una montaña en particular, sino una región general. Además, las investigaciones geológicas y arqueológicas en la zona han presentado desafíos significativos para localizar restos del arca, dada la actividad volcánica y los cambios geográficos a lo largo del tiempo. El hallazgo de madera en el monte Ararat y su impacto. A pesar de las controversias, diversos exploradores han reportado el hallazgo de madera en el monte Ararat, lo que ha avivado el interés en la posibilidad de que el arca todavía se encuentre allí. En 1969, un equipo liderado por el investigador Fernand Navarra recuperó un trozo de madera que, según análisis posteriores, data de aproximadamente 5.000 años atrás. Aunque estos hallazgos no son concluyentes, han incentivado nuevas expediciones y estudios en la región, impulsando el debate sobre la autenticidad y la ubicación del Arca de Noé. El monte Ararat sigue siendo un punto focal en la búsqueda del Arca de Noé, representando un enigma que combina la fe, la historia y la ciencia. La posibilidad de descubrir restos del arca continúa motivando a investigadores y aventureros, a pesar de las incertidumbres y desafíos que plantea este misterio milenario. 4. El diluvio local y la evidencia de Sumeria. Los hallazgos arqueológicos en Ur y la interpretación de Ur. La ciudad de Ur,
ubicada cerca del Golfo Pérsico en la antigua Mesopotamia, ha sido un sitio clave para los estudiosos del diluvio bíblico. El arqueólogo Sir Leonard Wood, en sus excavaciones durante la década de 1920, descubrió una capa de sedimentos que interpretó como evidencia de un diluvio catastrófico. Este hallazgo ha sido utilizado por algunos para apoyar la teoría de un diluvio localizado en Mesopotamia, en lugar de un evento global. Sin embargo, otros expertos argumentan que estas capas de sedimentos podrían ser el resultado de inundaciones periódicas del río Éufrates, comunes en la región. La extensión del diluvio en Mesopotamia. La evidencia arqueológica de Ur y otras ciudades mesopotámicas ha llevado a la propuesta de que el relato bíblico del diluvio pudo haber sido inspirado por eventos de inundaciones locales en esta área. Esta teoría se ve reforzada por relatos similares encontrados en la literatura sumeria y babilónica, como la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, la extensión exacta del diluvio y su correlación con el relato bíblico sigue siendo objeto de debate entre los investigadores. Aunque algunos ven en estos hallazgos la confirmación de un evento histórico, otros los interpretan como indicativos de la compleja relación entre la historia, la mitología y la geografía de la antigua Mesopotamia. 5. El relato bíblico y la arqueología. Las dimensiones y duración del diluvio según la Biblia. El relato bíblico del diluvio, encontrado en el libro de Génesis, capítulos 6 a 9, proporciona detalles específicos sobre las dimensiones del arca y la duración del diluvio. Según Génesis 6:15, el arca medía 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Similitud con buques modernos, estas proporciones son sorprendentemente similares a las de algunos buques graneleros construidos en los años 60 en los astilleros Euskalduna de Bilbao, conocidos como Santa Fe. Estos buques tenían unas medidas muy parecidas a las del arca, lo que indica que las proporciones del arca eran muy avanzadas para su época. Capacidad de carga. Con las dimensiones mencionadas, el arca tendría un volumen de más de 400.000 metros cúbicos, y podría cargar más de 20.000 toneladas. Según un cálculo básico, el arca podría haber tenido capacidad para embarcar a más de 100.000 animales. Diseño resistente a temporales. Las proporciones del arca, con una relación eslora/manga y eslora/puntal típicas de la construcción naval moderna, sugieren que podría haber resistido todo tipo de temporales. Resistencia estructural. Un puntal, altura, adecuado, en este caso de 13,6 metros, contribuye a la resistencia longitudinal del buque, permitiéndole soportar las fuerzas de flexión causadas por las olas. La indicación bíblica de una brusca curvatura transversal de la cubierta superior, de un codo de altura es interesante. Esta característica, similar a la brusca estándar de los años 70 en la construcción naval, ayuda a drenar el agua de la cubierta superior más rápidamente, reduciendo el riesgo de inundación y aumentando la seguridad del buque en caso de olas grandes. Estas medidas han sido objeto de análisis para determinar su equivalencia en medidas modernas y su viabilidad como embarcación capaz de albergar a todas las especies mencionadas. Además, Génesis 7:11 al 12 y 7:24 indican que el diluvio duró 40 días y 40 noches, con las aguas prevaleciendo sobre la tierra durante 150 días. La precisión de estas medidas y la factibilidad de la construcción del arca según las especificaciones bíblicas han sido temas de debate entre los estudiosos. Algunos argumentan que el relato del arca es simbólico, mientras que otros sostienen que podría haber sido una estructura real y funcional. La sustentación de la arqueología en las tradiciones del diluvio universal. La arqueología ha jugado un papel crucial en la investigación de la veracidad del relato bíblico del diluvio. A lo largo de los años, se han realizado numerosos descubrimientos que sugieren la posibilidad de un evento catastrófico de inundación en diferentes regiones del mundo. Estos hallazgos incluyen capas de sedimentos, restos de asentamientos sumergidos y evidencia de cambios repentinos en el nivel del agua. Además, relatos de diluvios similares al bíblico se encuentran en diversas culturas alrededor del mundo, lo que sugiere que un evento de gran magnitud podría haber ocurrido en la antigüedad y haber dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, la correlación directa entre estos relatos y el diluvio descrito en la Biblia sigue siendo objeto de especulación y análisis. Interpretaciones teológicas y científicas del diluvio. Las interpretaciones del relato del diluvio varían entre las perspectivas teológicas y científicas. Desde el punto de vista teológico, el diluvio se considera un acto de juicio divino y de purificación de la tierra, con Noé y su familia siendo salvados como un remanente justo. En contraste, las interpretaciones científicas buscan explicaciones naturales para el evento, como inundaciones masivas causadas por el deshielo de los glaciares o cambios en el nivel del mar. La integración de la fe y la ciencia en la comprensión del diluvio es un desafío continuo para los estudiosos. Mientras algunos ven en el relato bíblico una alegoría o un mito, otros intentan encontrar evidencia histórica y geológica que respalde la narrativa como un evento real. El diluvio en el contexto de la historia antigua. El diluvio bíblico se sitúa en el contexto de la historia antigua, en un período donde las civilizaciones estaban en sus etapas formativas. La posible ocurrencia de un diluvio en esta época plantea preguntas sobre su impacto en el desarrollo de las sociedades humanas y la dispersión de los pueblos. Además, el relato del diluvio se entrelaza con otras narrativas bíblicas, como la Torre de Babel,
que sigue al diluvio y se relaciona con la diversificación de las lenguas y la expansión de la humanidad.